La apuesta de hoy es trabajar con subordinación y coordinación, ¿sí? Era como los inspectores anunciaron por distintas vías. ¿Por qué? Porque primero es un tema que quedó en el programa de tercero. Ustedes saben que los programas de la reformulación de 2006 se fueron haciendo sobre la marcha. Pensábamos que íbamos a tener hasta cuarto año y cuando nos quedamos sin cuarto tuvimos que dejar en el programa de tercero una cantidad interesante de temas que, de haber sabido que íbamos a tener 3 años nada más, hubiéramos ido colocando de manera un poco más mesurada a lo largo de los primeros años también. Y este tema es un tema que en un curso de 2 horas semanales y con alumnos que llegan después de un verano en el que se olvidan de todo, es bastante costoso hacer salir a flote, ¿verdad? Entonces, la propuesta era, tengo que avisar cuando pase a la... Yo ahora voy a dejar de ver pero ellos me van a ver a mí, sí, en esa especie de magia tecnológica. Exacto. Muy bien. La propuesta es trabajar un poco en zigzag, desde lo teórico para nosotros y viendo cómo transformar esa teoría en una práctica o en una actividad para los alumnos. Voy a ir explicando cuáles son los cambios de perspectiva que aporta la nueva gramática para un tema que, según la terminología de Alarcos, es una terminología funcionalista o una perspectiva funcionalista. Sobre todo las oraciones subordinadas, se acuerdan que Alarcos decía que no son oración, son sustantivos, adjetivos o adverbios. ¿Por qué? Porque el modelo funcionalista opera con traslaciones categoriales, transformaciones de categorías. Si algo está funcionando como sujeto, entonces se transforma en un sustantivo y deja de ser una oración subordinada. Es por eso que Alarcos en su gramática decía que las subordinadas no son una oración, ¿verdad? No son oración porque son sustantivos, adjetivos o adverbios. En el modelo de la nueva gramática, que tiene un sustento, un importante sustento de gramática generativa, consensuado con el funcionalismo, hay un cambio bastante radical en la visión, sobre todo de las subordinadas llamadas adverbiales y de las subordinadas llamadas adjetivas por el funcionalismo, que en la nueva gramática aparecen como oraciones de relativo. ¿Por qué? Porque están introducidas por pronombres relativos, ¿ah? Entonces ese es un cambio de perspectiva bastante importante, pero que no nos deja desabastecidos. Ustedes van a ver que en cierta medida esta perspectiva teórica tiene un importante sustento desde el punto de vista semántico y léxico, cosa que a nosotros, que partimos de los textos, nos puede ayudar mucho para trabajar en clase, ¿sí? Porque el texto se cohesiona a partir de lo semántico y lo léxico, ¿verdad? Entonces, supongamos que tenemos que nos planteamos que tenemos que trabajar con oraciones subordinadas, ¿sí? Entonces, por un lado, como yo les decía... Serio la llamaba oraciones de relativo. Sí, y la vieja academia también. Y Anglés también la llamaba de relativo. Porque están introducidas por pronombres relativos, ¿verdad? Y la vieja academia también, la gramática tradicional. Entonces, digamos que yo me planteé 2 vías de tratamiento en la clase, ¿verdad? En la clase
de secundaria. Por un lado, podemos entrar a lo loco, digamos. Un día entramos y les planteamos a los chiquilines un texto para armar, como una especie de juego. Y la otra es entrar por el lado de un texto que ya está armado para que ellos observen, que es la manera más tradicional nuestra, ¿verdad? Nosotros estamos acostumbrados a trabajar con textos. Sin embargo, no tenemos por qué presentar el tema por ahí, podemos presentarlo por otro lado, ¿verdad? Entonces, a ese otro lado yo lo llamé una forma dislocada. ¿Por qué dislocada? Porque supongamos que esto yo lo desarmé de un fragmento del cuento El otro lado de Laura Santulo, publicado por Banda Oriental hace 10 o 12 años. En lectores, los que compran lectores de Banda Oriental, tal vez lo tengan, lo hayan leído. Son cuentos muy lindos. Y supongamos que le presentamos esta secuencia a los alumnos, ¿no? Había un leve temblor en ese rostro reflejado. Yo quería darle quietud a mi cara. Yo me esmeraba en dejar cada músculo distendido. Mi cara en el espejo no respondía a la quietud. Yo quise tocar aquella superficie. Mi mano atravesó el espacio. Yo retiré la mano rápidamente. La piel estaba sana. ¿Qué rescatamos nosotros de esto? Que son oraciones que estaban conectadas en el texto y yo desarmé, yo desarticulé. ¿Podemos rescatar información de acá? Sí. ¿Qué información podemos rescatar? A ver. Sí, que hay una mujer que intenta tocarse el rostro y bueno, y ahí sucede lo fantástico, ¿no? Que atraviesa el espacio, no sé. Atraviesa. El espacio, habla de espacio, pero ¿qué es lo que atraviesa? Hay un tema con el espejo, ¿verdad? Dice, mi cara en el espejo no respondía a la quietud. Ella estaba quieta, pero la cara en el espejo no respondía a la quietud. Quiere decir que la cara en el espejo se movía, ¿verdad? El problema es que no se sabe que es una mujer. Ahí no se sabe que es Ahí no se sabe que es una mujer. ¿Vos cómo sabés que es una mujer? ¿Vos te imaginaste una mujer o leíste el cuento? Yo me imagino una mujer. Pero no aparece para nada marca de sexo femenino, ¿verdad? De cualquier manera, él se imaginó una mujer. No leíste el cuento, ¿no? ¿Alguien lo leyó? ¿Alguno de ustedes lo leyó hace años? Es la historia de una mujer que compra un marco, compró el espejo en una tienda de antigüedades y lo compró por el marco en realidad. El hombre le dijo, esto vale más por el marco que por el espejo porque el espejo está fallado. Y cuando ella lo vio que el espejo tenía un cierto temblor, entonces empezó a investigar por qué tenía ese temblor, ¿verdad? Y cuando quiso acordar, quiso tocar la superficie para ver por qué la cara se movía en el espejo y ella no la estaba moviendo, y qué fue lo que pasó. Atravesó, ¿verdad? Inmediatamente pensó que si atravesó el espejo se había cortado la mano, ¿verdad? Sin embargo, la mano salió entera, no tenía ningún corte, la piel estaba sana. Bueno, en ese episodio, que es un episodio inicial del cuento, después hay otro fragmento más adelante. En la otra propuesta que les voy a hacer hay un texto un poco más largo y armado. Pero supongamos que nosotros entramos a la clase y presentamos esto. Primero los chiquilines se van a sentir un poco inquietos porque seguramente van a entender de a pedacitos las cosas. Vamos a provocar que los chiquilines entren un poco en tratar de entender cada una de las oraciones, ¿verdad?
pero obviamente el texto no es un texto que tenga demasiada cohesión. Hay muchos yo que están, digo, esos los incorporé yo porque no estaban en el texto, pero hay muchos yo, hay muchos mi cara, mi mano, ¿verdad? Hay muchos elementos que podrían ser sustituidos por pronombres y por supuesto también podríamos pedirles a los chiquilines a partir de una especie de comprensión muy básica y general de lo que cada una de las oraciones dice, ¿verdad? Podríamos proponerles a partir de ahí que las conectaran para que el texto tuviera un poco más de sentido, porque a la conclusión a la que vamos a llegar es que en realidad el texto carece de un sentido cohesivo porque las oraciones no están conectadas, ¿verdad? Todo esto después del diálogo inicial que puede llevarnos, yo qué sé, media clase, hasta una clase podría llevarnos para lograr que los chiquilines entiendan todo esto, bueno, podríamos ir reconociendo algún tipo de conexión entre las oraciones, ¿verdad? Entonces, un intento, yo hice 2 intentos, los intentos pueden ser múltiples. Un intento puede ser el de arriba, yo quería darle quietud a mi cara porque había un leve temblor en mi rostro reflejado en el espejo. Me esmeraba en dejar cada músculo distendido, pero mi cara no respondía a la quietud que buscaba darle. Quise tocar aquella superficie y a pesar de que la mano atravesó el espejo, cuando la retiré, vi que la piel estaba sana. Por supuesto que podemos permitir que agreguen información, que es información inferida a través de lo que contiene cada una de las oraciones, ¿verdad? Porque si no resultaría muy difícil para ellos organizar el texto si solamente les damos nexos, que puede ser también, o conecten las oraciones con estos nexos, depende del nivel del grupo y a lo que ustedes quieran llegar, ¿verdad? Podría ser una propuesta darles nexos para que ellos ubiquen las oraciones y las organicen. Pero esta es una reinterpretación, digamos, medio libre. Y a partir de ahí podemos empezar a ver que hay oraciones que al ser agregadas con el nexo porque establecen relaciones causales, que hay otras oraciones como la quietud que buscaba darle, que ahí ese que establece una conexión con lo que se dice antes, y es buscaba darle quietud, ¿verdad? Y empezar a mostrarles a los chiquilines, empezar a hacerlos visualizar esa cosa tan importante de la distinción que pueden tener, las diferencias que pueden tener entre sí oraciones incrustadas en el texto. Porque acá lo que básicamente yo hice fue ubicar oraciones subordinadas. Sin embargo, hay otra, que es esta de acá, ¿verdad? Me esmeraba en dejar cada músculo distendido, pero mi cara no respondía a la quietud, que es una coordinación. Y acá hay otra coordinación, ¿verdad? Coordinación copulativa, coordinación adversativa, y ir viendo con ellos, ¿verdad? ¿Qué tipo de información agregada aparece cuando aparecen las conexiones? ¿Sí? Hay elementos de causa-efecto, hay información de una relación que se mantiene con lo anterior, como aparece con la oración de relativo, hay oraciones causales, y concesivas, porque a pesar de que la mano atravesó el espejo es una concesiva, y hay otra de relativo, cuando la retiré, que pasa a ser una oración de relativo en la nueva gramática, después vamos a ver por qué, y hay una subordinada sustantiva, es decir, hay una especie de popurrí de todo un poco, ¿verdad? Otro intento puede ser el rostro el de abajo, el rostro que reflejaba el espejo tenía un leve temblor. Yo me esmeraba por dejar cada músculo distendido porque quería darle quietud a mi cara que no respondía a esa quietud.
Quise tocar esa superficie y mi mano atravesó el espejo. Al retirarla vi que la piel estaba sana. Y acá al retirarla lo que yo hice fue transformar en una construcción de infinitivo un verbo conjugado que aparecía en la otra, que también es posible, y también podemos trabajar ese tipo de construcciones de infinitivos que aparecen como circunstanciales. Todo depende de lo que, de a dónde queramos llegar, ¿verdad? Pero en una primera exposición del tema podríamos proponer este tipo de cosas para que los chiquilines se dieran cuenta de que no todas las oraciones que están relacionadas entre sí se relacionan de la misma manera, ¿sí? De más está decir que si quieren intervenir, pueden intervenir, y lo mismo a los liceos y al IFEDE y a todos los lugares del resto del país que quieran hacer preguntas o interrumpirme, ¿entendido? Yo miro para allá arriba porque lo único que estoy viendo es el Liceo 2 de Tacuarembó, pero me imagino que todos los demás también están viendo. Bueno, entonces, lo que hacemos con esta especie de armazón libre es establecer ataduras entre las oraciones, ¿verdad? Y la establecemos a través de los nexos que pueden ser coordinantes, pueden ser subordinantes, e inclusive locuciones como a pesar de que nos permite introducir una concesiva, ¿verdad? Lo ideal en este tipo de actividades con subordinadas y coordinadas, y que yo creo que los chiquilines se van a aprender muchísimo y se van a entusiasmar muchísimo, es en el armado y desarmado de los textos, ¿sí? Porque es una actividad que a ellos les permite jugar y les permite descubrir que son ellos los que son capaces de establecer nexos entre las oraciones, y que lo hacen cuando hablan y cuando están comunicando cosas, ¿verdad? La otra forma de acceder es a través de la forma tradicional nuestra, a partir de un texto que ya les presentamos a los chiquilines armado como corresponde, porque son los textos modélicos, ¿verdad? Obviamente, si nosotros empezamos con un desarmado, eso no quiere decir que estemos con el desarmado durante toda la secuencia. Eventualmente podemos presentar algún otro fragmento del mismo cuento o de la novela que tomemos armado para seguir trabajando, ¿verdad? Una cosa no quita la otra. Es nada más que una forma, una llave para entrar al tema, ¿sí? Esto es un fragmento del mismo cuento que aparece más adelante. Lentamente fui doblegando mi miedo, permanecí durante horas frente al espejo observándome la cara. Después comencé a hacer pruebas preparatorias antes de una posible inmersión completa. Primero fue la misma mano de la noche, entró y salió del espejo sin daño. De la noche anterior, ¿tá? Eso es lo que quiere decir ella, porque en la noche ella había entrado, bueno, el fragmento inicial, el desarmado, ya mostraba eso, ¿verdad? La misma mano de la noche entró y salió del espejo sin daño. Después ambas manos entraron por un periodo más prolongado. Me atreví a meter los brazos, los codos. Del otro lado yo no tocaba nada, un espacio vacío, tal vez un poco más húmedo y más cálido, eso era todo. El miedo me impedía meter la cabeza, adentrar mi mirada en el espejo me llenaba de excitación, pero también de pavor. Sin pausa y sin tregua, investigué por medio del tacto lo que había del otro lado. Extendí mi brazo desde la parte inferior del marco y comprobé que había suelo, un material sólido sin grietas ni polvo, sobre el cual podría pararme una vez que hubiera decidido entrar. La ausencia de corrientes de aire y la temperatura estable me hizo suponer un lugar cerrado. Después metí mi boca y mi nariz y confirmé un oxígeno respirable. Tomé de mi buró el reloj despertador y lo pasé al otro lado, dejándolo sobre el piso del espejo. Retiré la mano y en mi reloj de pulsera
Conté 15 minutos antes de sacarlo. Allí estaba, no había desaparecido. Concluí con cierta tranquilidad que entonces se podía estar dentro sin ninguna conexión con lo real y volver ileso. Y también supe, llena de inquietud, por las manecillas del despertador que no se habían movido, que allí dentro no sucedía el tiempo. Entré al espejo con todo el cuerpo y de una sola vez. Entré con los ojos cerrados, ciegos, como se entra a la muerte o como se nace, lejos de la voluntad, sin riesgo ni disyuntivas, porque solo se puede entrar. Chuchuchún, y ahí no sabemos cómo sigue si no leyeron el cuento. Yo les recomiendo que lean, que consigan, no sé si no se habrán ya terminado los ejemplares, porque ya tienen unos cuantos años. Es un libro de cuentos hermoso. Laura Santulo es uruguaya, pero estuvo viviendo en el exilio en México durante muchos años. Rodolfo Santulo, que también es hermano de ella y también escribe cuentos policiales muy lindos, se los publicó también Banda Oriental. Todos los cuentos tienen cosas muy interesantes y son atrapantes. Bueno, ¿qué hacemos con esto? En principio, si nosotros elegimos un texto como este, en este texto hay de todo, ¿sí? Pero hay de todo como en botica y de a poquito, y mostrado de a poquito. Van a ver ahora. Lo que yo hice fue poner en colores, este color medio bordeaux, está mostrando las oraciones que están coordinadas. En el primer párrafo hay muchísimas oraciones coordinadas. La que está en negro es una oración simple, ¿verdad? Y todas las demás son oraciones que están coordinadas o justapuestas, que en el modelo de la nueva gramática es una forma de coordinación asindética. Es decir, en la nueva gramática no se van a encontrar con capítulos sobre coordinación y justaposición como en las gramáticas tradicionales. El tema coordinación aparece en el capítulo de las conjunciones, ¿sí? Y ahí aparecen todos los elementos que pueden aparecer coordinados. Y más que dedicarse a la coordinación de oraciones, se dedican a estudiar el tipo de información agregada que aporta una conjunción a esas coordinaciones, que pueden ser sustantivos, adjetivos, verbos, adverbios, puede ser inclusive se pueden coordinar adjetivos con sintagmas preposicionales que funcionen como modificadores, es decir, mientras tengan la misma función sintáctica, se pueden coordinar aunque tengan distintas estructuras, ¿sí? Y no se dedican específicamente a detallar la coordinación de oraciones. No, la coordinación es coordinación de oraciones o de otras categorías mientras tengan la misma función sintáctica, ¿sí? Entonces no lo van a encontrar como un capítulo aparte, lo van a encontrar dentro del capítulo de las conjunciones. En este primer fragmento, en este primer párrafo, hay muchísima coordinación o juxtaposición. Habría que preguntarnos por qué. ¿Por qué les parece que en este párrafo las oraciones están conectadas con coordinación o asindéticamente, sin ningún nexo, pero formando parte del mismo enunciado? Fíjense, por ejemplo, en el primer enunciado, lentamente fui doblegando mi miedo, ahí hay dos oraciones dentro del mismo enunciado y están conectadas asindéticamente, ¿verdad? No hay ningún nexo. ¿Por qué? Y hay otros casos. Los signos de puntuación pueden ser comas, pueden ser punto y coma, pero hay otros casos de juxtaposición en los enunciados siguientes. ¿Por qué? ¿Qué información se está marcando muy detalladamente acá?
fue doblegando el miedo, permaneció durante horas en el espejo y después de a poquito fue animándose a acercarse, a ir a meter una mano, a meter la nariz, la boca para ver si podía respirar. Son secuencias. Es en realidad más que un fragmento narrativo, un párrafo narrativo, es una descripción de hechos, de actos que ella realiza para ver cómo hace para asegurarse, ¿verdad? Tú levantaste la mano, ¿qué ibas a decir? Lo que dijeron las compañeras. O sea, hay una sucesión de hechos y esa sucesión de hechos se marca de una manera coordinada. ¿Por qué? Si se hubiera marcado, vamos a hacer la transformación, a ver cómo queda después. A ver, si nosotros podríamos, de hecho, subordinar algunas oraciones. Vamos después a hacer el intento y podemos proponer hacer el intento a los chiquilines en la clase también, a ver qué sucede. Sí. Pero cuando no hay nexo, lentece. Es lo que está pasando porque está experimentando por primera vez cosas que no sabe que va a encontrar. Exacto. Por tanto, lo hace con cuidado y lentamente. Exacto. Esperable que los chiquilines lo puedan observar. Sí, es esperable que sí. Digo, porque este enlentecimiento de los hechos que ella primero dice, lentamente fui doblegando mi miedo, ¿verdad? Ese enlentecimiento lo logra también a través de los sintácticos, ¿se dan cuenta? O sea, la sintaxis acompaña la información y el sentimiento de temor que tiene ella frente a lo desconocido, pero se animó. Yo no sé si me hubiera animado, la verdad. Uno nunca sabe si puede salir de ahí. No, puede entrar, pudo poner el reloj y todo eso, pero yo qué sé. Dice, sin pausa y sin tregua, y acá aparecen los dos párrafos siguientes. Fíjense un poquito. No hay fragmentos que aparecen coordinados, pero dentro de lo que hay coordinado, hay acá subordinadas, ¿verdad? Dentro de la misma secuencia coordinada del primer enunciado, que es terriblemente largo, son 5 o 6 líneas, hay oraciones subordinadas, que las puse de colores diferentes según el tipo de oración que fuera. ¿Ah? Las que están en azul son las de relativo, las que están en amarillo o limón son las sustantivas, y las que están en rojo son las causales o son el resto, que después vamos a ver por qué. El resto son, a lo que llamo el resto son causales, concesivas, condicionales, consecutivas, hilativas, que eran, no sé si se acuerdan, las llamadas por alarcos adverbiales impropias, porque no podían ser sustituidas por adverbios, ¿verdad? En este caso, la nueva gramática lo que hace con estas oraciones es ni siquiera llamarlas subordinadas. Es decir, aparecen en los capítulos siguientes, dentro de los capítulos en los que se habla de subordinación, ¿verdad? Pero no aparece en el título subordinación causal o subordinación condicional. Aparecen las causales, las concesivas. Y ese tipo de título tiene que abrirnos los ojos. Es decir, hubo todo un estudio, empezando por Rojo, Guillermo Rojo, que lo deben de haber estudiado en teoría gramatical en el IPA, cuando estudiaron las oraciones subordinadas, que hablaba de periodos bimembres, porque se acuerdan que él postulaba que eran dos oraciones que eran como interdependientes. Era imposible encontrar en ellas una que fuera principal o, digamos, si se nos permite decir, más principal que la otra. ¿Ah? Entonces, son oraciones que forman periodos en los cuales aparece una concesión, pero de una manera como muy laxa, ¿verdad? Entonces, por eso aparecen bajo el título de las causales. ¿Ah? Nosotros podemos perfectamente llamarlas subordinadas porque inclusive en el primer capítulo de la nueva gramática
se habla de una subordinación adverbial en términos tradicionales. ¿tá? O sea, no es que hayan roto todos los esquemas, solo que, bueno, hace empezar un poco otras perspectivas diferentes. ¿tá? No son, por eso hablan de adverbiales, porque tradicionalmente se las llama adverbiales. ¿tá? Y hablan de sustantivas porque tradicionalmente se las llama sustantivas. Entonces, bueno, acá tenemos el panorama del segundo párrafo y el tercero. Hay también una buena cantidad de oraciones coordinadas. Ya ven todo lo que está en Bordeaux, son oraciones que están relacionadas por coordinación, porque se sigue manteniendo esa expectativa frente a lo que va a venir. Pero empiezan a aparecer algunas oraciones subordinadas. Y esto es de autoría de Laura Santulo. Acá no metí mano yo. Esto lo dijo ella tal cual. Ahora sí, lo que podemos hacer nosotros es ponernos a, antes de empezar a jugar con todo esto, vamos a ver si nos ponemos a pensar un poco en qué es lo nuevo que aparece en la nueva gramática con respecto a algunas cosas que necesitamos saber para poder trabajar con este modelo en la clase. Primero, el concepto de oración como una unidad de predicación. Es decir, en toda oración tiene que haber una información relevante. Y esa información relevante puede darla el verbo o puede darla un adjetivo, un sustantivo o un sintagma más complejo, tipo, qué sé yo, a río revuelto, ganancia de pescadores, ¿verdad? Ahí hay una oración aunque no haya verbo conjugado porque hay una unidad de predicación. Aparece ganancia de pescadores como un predicado respecto de a río revuelto. ¿tá? O sea que los esquemas son completamente diferentes a los esquemas alarquianos. Ahí no es que sea oración porque tenga un verbo conjugado. Es una oración porque aparece una unidad de predicación. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que nosotros en clase vamos a enloquecernos? No. Nosotros en clase podemos seguir trabajando con el modelo de verbo conjugado porque es lo que nos va a permitir, ¿cómo les puedo decir? Trabajar sobre todo las funciones sintácticas en la oración, porque el sujeto, el complemento directo, el indirecto y todas las funciones sintácticas oracionales van a relacionarse con el verbo. Pero en un inicio podemos considerar oraciones cosas que antes teníamos que ver como frases en el sentido de perro ladrador, poco mordedor, por ejemplo. Tal oración es Juan juega en el patio, en donde hay un sujeto y un predicado, porque ahí hay una predicación y la predicación la está dando el verbo con su complemento, perro ladrador, poco mordedor, que es una oración porque hay una unidad de predicación, pero no hay un verbo conjugado. ¿tá? O sea, en un principio nosotros vamos a poder trabajar con estructuras que no tienen verbo conjugado y decirles, bueno, hay una unidad de predicación, hay una oración. Sin embargo, es bastante conveniente entender este concepto de oración porque en definitiva nos permite operar con un concepto de oración truncada o también aparece oración fragmentada. Por ejemplo, silencio. Ese tipo, las viejas y queridas oraciones unimembres, ¿verdad? O las frases, los enunciados frases de Alarco, que no tienen verbo conjugado. Bueno, esos también pueden ser oración en la medida en que responden a elipsis de verbos o de otros, o de un sujeto o de lo que sea. ¿tá? Por ejemplo, ese silencio que aparece es hagan silencio, ¿verdad? Entonces, son verdaderas oraciones truncas. Y eso nos permite entender determinadas relaciones sintácticas que antes no podíamos
explicar. Por ejemplo, yo no sé si a ustedes les pasó analizando un texto, pero a mí me pasó con un cuento que trabajé hace muchos años, no sé, hace muchos años, hace más de 20 años. Se llamaba, de Anderson Invert, se llamaba El leve Pedro, un cuento precioso. El leve Pedro era leve porque había perdido peso y empezó a levantarse del piso, ¿verdad? Hasta que al final terminó ascendiendo, por más que la mujer le ponía piedras en los bolsillos, terminó levantando vuelo. Pero ese es el final del cuento, que está buenísimo. El asunto es que al principio el leve Pedro estaba enfermo y la mujer llamó al médico, no le encontraban nada, simplemente que había empezado a adelgazar. Y dice el narrador, los médicos decían que no le encontraban nada, demasiado flaco, y eso era todo. Y yo cuando me encontré con eso casi me viene un desmayo. Yo digo, ¿cómo hago? Por supuesto, no lo trabajé en clase hasta no estar segura de qué hacía con eso. El asunto es que yo preguntaba a todos mis grandes maestros y nadie sabía decirme desde el punto de vista funcional por qué había una oración gramatical y una oración frase para alarcos o oración unimembre para el esbozo coordinadas, porque en la coordinación no se pueden establecer, no se pueden coordinar elementos que tengan distinta función. Y ahí había una oración que no tenía verbo y otra oración con verbo. Y si nosotros entendemos que son todas oraciones en la medida en que hay elementos elípticos, este silencio puede conectarse perfectamente con oraciones con verbo conjugado. Yo puedo decir silencio y quédense quietitos, en lugar de hagan silencio y quédense quietitos, ¿verdad? ¿Y por qué los puedo coordinar? Porque silencio es un fragmento de oración, ¿ah? O sea, la categoría oracional la sigue teniendo. ¿Se entiende? Entonces, esas son las pequeñas ventajas que nos da esto, ¿no? Finalmente, con esta gramática yo podría haber analizado esa coordinación de una oración unimembre y una oración bimembre, vista con ojos del esbozo hace 40 años. ¿Tá? Entonces, ya les dije yo que las oraciones relacionadas por coordinación no las llaman ni siquiera oraciones complejas, ni oraciones compuestas, son periodos o son oraciones coordinadas o grupos coordinados. ¿Tá? No se hace demasiado drama la nueva gramática con eso, pero sí habla de oración compuesta en las subordinadas. Y llega a mencionar periodo en el caso de las subordinaciones con esas causales o concesivas o consecutivas que forman como periodos más laxos. Bueno, esto ya lo dije, esto no importa demasiado. Y bueno, esto es una pregunta que me hago yo, ¿no? En cuanto a nosotros, ¿qué hacemos con todo esto en clase, ¿no? Primero lo tenemos que entender nosotros, ¿sí? Y una vez que lo entendamos nosotros, que estudiemos nosotros, no solo el modelo teórico, y que lo tengamos asumido, porque una cosa importante es que lo tengamos asumido y que nos convenza. Si no nos convence, si no llegamos a convencernos, no vamos a poder transmitir esa convicción, ¿sí? Eso por un lado. Y por otro, bueno, primero tenemos que ver nosotros qué hacemos con ese texto, tratar de entender por qué ahí hay una subordinación o por qué hay una coordinación. Entonces, lo que yo hice fue marcar acá un poco para que ustedes vieran, estas dos barras están marcando, yo sé que ustedes lo hacen con paréntesis, como cada uno lo puede hacer de distinta manera, yo usé esas barras para marcar los segmentos coordinados, ¿sí? Ahí hay realmente oraciones que están coordinadas e inclusive hay un fragmento de oración que está acá, un espacio vacío y tal vez un poco más húmedo y más cálido.
Del otro lado, el enunciado es este, del otro lado yo no tocaba nada, coma. Un espacio vacío, tal vez un poco más húmedo y más cálido, eso era todo. Yo acá esto lo interpreté como un fragmento de oración. Podrían decir ustedes que esto puede llegar a ser una aposición de nada, ¿sí? Podría llegar a ser una aposición explicativa de nada. Pero como después hay otra oración, ¿verdad? Acá, y un espacio vacío, en realidad sí podría estar explicando nada, ¿no? A mí me gustó más, lo sentí más yo como un fragmento de oración, ¿sí? En el sentido de yo no tocaba nada, había un espacio vacío, tal vez un poco más húmedo y más cálido, o era un espacio vacío, tal vez más húmedo, más cálido, ¿sí? Pero eso directamente vieron cómo acá los análisis sintácticos también son interpretables, ¿ah? Yo acá les estoy dando las dos opciones. O lo podríamos considerar todo una posición y considerar que la primera oración es hasta cálido y luego está juxtapuesta, eso era todo, o considerar esto como, un espacio vacío como una posición de nada, ¿no? Pero como ese nada, ese adverbio negativo está en correlación con la negación anterior al verbo, por todos esos motivos yo presentí que más que una posición podría llegar a ser un fragmento de oración. De cualquier manera, acá tenemos el fragmento de oraciones coordinadas. Y bueno, ya vimos que el efecto que logra es ese enlentecimiento, así que no vamos a abundar más con respecto a eso, ¿verdad? Si vemos ese fragmento, podemos empezar a hacer con los chiquilines esa especie de, bueno, cómo se siente la protagonista, por qué está así, está temerosa, y cómo nos damos cuenta que está temerosa, cómo nos damos cuenta de que es mujer, ¿verdad? Porque por ahí en el primer párrafo no aparece, y no sé si en algún momento aparece la marca de sexo femenino, no sé si hay alguna flexión de género. No me fijé, de repente en los otros dos párrafos podemos encontrarla, pero creo, me parece que no. ¿Por qué pensamos que puede ser una mujer? Sí, porque hacemos un análisis biográfico y con la autora. Ah, bueno, lo conectás con la autora. Digo, ¿y si no fuera así? ¿Nos imaginamos a un hombre haciendo eso? No, el hombre es más práctico, ¿no? Sí. Al hombre no se le va a ocurrir meterse atravesando el espejo. ¿Sí? Ah, bueno, acá Servando se va para el otro lado. Se movió el espejo, se movió. El espejo se movió. No te va a dar. No. Te vas a estar averiguando. No somos tan curiosos, creo. No. Es más curiosidad. El problema es cuando limpien el espejo. Tampoco pasa, no lo van a hacer. No lo van a hacer, no. La piel, ella dice que tiene la piel más densa, que la vi más densa, entonces no la vi con arrugas. Ah, bueno, sí, el hecho de que... La mujer está muy preocupada siempre por tener... Es verdad, ella se veía con arrugas y no quería verse con arrugas, es cierto. Sí, por eso decimos que... Que puede ser una mujer. No, de hecho es una mujer, pero podría... no aparece marcado, ¿verdad? Bueno, después de que hacemos todo eso, podemos empezar a jugar, ¿verdad? Entonces, habría otra forma de decirlo, y ahí podemos de repente empezar a armar este párrafo de otra manera. Y ahí vemos si se logra el mismo efecto, ¿verdad? No se olviden de que nosotros acá estamos de paso a paso, yendo a través del texto para que los chiquilines vayan descubriendo cuál es el efecto que se logra con las coordinadas y cuál es el efecto que se logra con las subordinadas. Entonces, no es una especie de aluvión
como les caemos con lo que yo llamé la modalidad dislocada. ¿Tá? Porque ahí les caemos en aluvión, los desestructuramos totalmente. En cambio acá los vamos llevando de a poco, de una manera tradicional. Pero frente a esa forma tradicional, nosotros tenemos que desestructurarlos un poco, porque si no, se nos duermen allí. Se empiezan a trepar por los bancos, se aburren. Entonces, bueno, los hacemos jugar un poco y decimos, bueno, a ver, ¿tenemos alguna otra forma de decirlo? Entonces pueden aparecer propuestas, ¿no? Como esta, por ejemplo, cómo permanecí o al permanecer durante horas frente al espejo observándome la cara, lentamente fui doblegando mi miedo. Después comencé a hacer pruebas preparatorias antes de una posible inmersión completa. Primero la misma mano de la noche anterior, yo agregué anterior para que quedara claro, porque como es un fragmento hay cosas que se infieren de cosas dichas antes, ¿verdad? De la noche anterior entró y salió del espejo sin daño. Después de que ambas manos entraron por un periodo más prolongado, me atreví a meter los antebrazos y los codos. Del otro lado yo no tocaba nada, había un espacio vacío, tal vez un poco más húmedo y más cálido, y eso era todo. Como aún tenía miedo, no metí la cabeza porque adentrar mi mirada en el espejo me llenaba de excitación, pero también de pavor. Es decir, ya no estamos transmitiendo la misma lentitud de acciones, ¿verdad? Ya ahí la presencia de las oraciones subordinadas nos permite como acortar esa secuencia de hechos, ¿verdad? Porque en verdad, cuando nosotros estamos escuchando, desde el punto de vista cognitivo también se establecen incrustaciones y jerarquías. Cuando nosotros estamos subordinando algo, lo estamos subsumiendo, digamos, lo estamos incorporando dentro de una secuencia mayor, y es a esa secuencia mayor a la que el interlocutor le presta atención, y luego en segunda instancia a la oración subordinada, ¿tá? A no ser que la subordinada aparezca al principio, pero de cualquier manera, aunque aparezca al principio, ya solamente el haber escuchado un cuando, nosotros ya sabemos que lo que viene va a estar relacionándose con lo más importante que va a venir después. Cuando llegaste, sí, cuando llegaste, ¿qué? Decime qué pasó. Porque en realidad, ¿qué pasó? Cuando llegaste, yo estaba en casa. ¿Ah? Entonces, ese cuando llegaste es primero, es lo primero que decimos, y desde el punto de vista informativo es la primera información recibida, pero en realidad la información relevante aparece en la oración llamada principal, ¿verdad? Y por algo se la llama principal, porque es la información que jerárquicamente aparece en una primera línea. ¿Ah? Entonces, podemos perfectamente jugar con esto, podemos inclusive decirles a los chiquilines que desarmen el texto y que lo vuelvan y que lo armen como quieran, y trabajar y jugar con las distintas soluciones que presentan y ver qué clase de información se va dando y si se transmite la misma información. Si se llega a entender que, por ejemplo, la protagonista está muy mesurada y muy lenta porque tiene miedo y porque está frente a algo desconocido, o si se tira a lo loco a algo nuevo porque le encantó que el espejo no tuviera límites, ¿verdad? Y bueno, en una segunda parte, acá ya tenemos el texto de nuevo, aparece coloreado como ya lo vieron, y apuntan, si ustedes se fijan, las subordinadas, todas las que están coloreadas. ¿Qué fue lo que yo hice? Lo que yo hice fue marcarlas coloreadas, y después me fijé, a ver, ¿qué información están dando? Todas las subordinadas están marcando y aportando información sobre lo que ella descubre que hay en el otro lado. Es decir, no los movimientos de ella, sino lo que ella encuentra en el otro lado.
Es decir, hay como dos, y esto es increíble, ¿verdad? Porque obviamente yo estoy segurísima que Laura Santulo no lo premeditó, ¿verdad? Pero, digo, ese es el arte de los buenos escritores. Entonces, acá hay dos digamos, espacios paralelos. El espacio real en el que ella está y el espacio extraño, que es el otro lado del espejo, ¿verdad? Y todas las subordinadas, fíjense, lo que había del otro lado, que había suelo, un material sólido, sin grietas ni polvo, sobre el cual podría pararme una vez que hubiera decidido entrar. Que entonces se podía estar dentro sin ninguna conexión con lo real y volver ileso. Que no se habían movido, son las manecillas del despertador, ¿no? Que no se habían movido. Que allí dentro no sucedía el tiempo. Porque solo, como se entra a la muerte o como se nace, lejos de la voluntad, sin riesgo ni disyuntivas, porque solo se puede entrar. Es decir, todo lo que aparece con las subordinadas es información de lo que puede llegar a ocurrirle si entra o de lo que ella descubre que hay en el otro lado. Y eso es un tipo de información que nosotros registramos como una información secundaria, cognitivamente, pero al mismo tiempo es la que nos ofrece ese suspenso, ¿verdad? Es la que maneja el suspenso de una manera admirable. Ahora, esto lo podemos transmitir en la clase si nosotros lo llevamos a los chiquilines a entender que esos nexos lo que hacen es colocar a la subordinada como una parte de la otra. ¿Ah? Ahora, naturalmente, este tipo de conclusiones a las que yo llegué no son conclusiones para mostrarlas al principio. Son conclusiones a las que ustedes pueden llegar después de toda la secuencia. ¿Ah? Porque primero hay que empezar a desentrañar qué es lo que está pasando con cada una y ver cuáles son los rasgos que permiten diferenciar un tipo de subordinada de otra. Y recién después llegar a mostrarles cómo la información que aportan las subordinadas es una información que es, la podemos meter bien en una bolsita, como las bolsitas de té, en una taza, ¿verdad? Y llena la taza de color, ¿verdad? Y tomamos el té, pero todas esas subordinadas están en una bolsita, ¿ah? Porque todas están apuntando a aportar una información que es lo que ella va descubriendo. Entonces, vamos a ir viendo nosotros, no para que lo muestren en la clase, sino nosotros, ahora, en este momento, las diferencias entre las oraciones, ¿verdad? ¿Por qué se habla de oraciones de relativo y no de oraciones subordinadas adjetivas o de oraciones transpuestas a adjetivo? Se habla de oraciones de relativo porque están introducidas por un pronombre relativo y porque ese pronombre relativo lo que hace es establecer una conexión sintáctica y semántica, más bien semántica, referencial con su antecedente, ¿verdad? Por supuesto, son oraciones de relativo, porque el pronombre relativo tiene es un pronombre y por lo tanto tiene un significado referencial, y además toda la oración puede funcionar de distintas maneras en la oración principal. Si ustedes se fijan, quise ver lo que hay del otro lado. Es una oración de relativo, pero es una oración de relativo que está funcionando como un complemento directo. Todo lo que hay del otro lado funciona como un complemento directo, ¿verdad? O sea, acá ya no podemos decir que está traspuesta a adjetivo. Lo que hay del otro lado funciona como un complemento directo y no hay un sustantivo antecedente claro, ¿sí?
Sin embargo, es una oración de relativo. ¿Por qué? Porque está introducida por un pronombre relativo. Después vamos a ver, ahora en un ratito, enseguida, vamos a ver qué clases de oraciones de relativo hay, ¿verdad? Pueden funcionar como modificadores del sustantivo dentro de los sintagmas nominales, que es la función clásica con la que estamos acostumbrados a ver las oraciones de relativo, las oraciones subordinadas adjetivas, como las llamábamos desde el funcionalismo alarquiano, o pueden también funcionar como argumentos o adjuntos. Argumento es, digamos, el argumento pueden ser sujetos, complementos directos, complementos indirectos, complementos de régimen, son los 4 argumentos. ¿Tá? ¿Por qué son argumentos? Porque son las valencias del verbo, son los que el verbo selecciona. ¿Tá? Desde el punto de vista léxico, el verbo va a seleccionar un complemento directo, un indirecto, un complemento de régimen, y como hay un morfema flexivo en el verbo cuando está conjugado, aparece seleccionado un sujeto. ¿Tá? Ahora, también pueden funcionar como adjuntos, ya vamos a ver cuáles. ¿Tá? El espacio que hay del otro lado es un sintagma nominal y tiene la oración de relativo, esta que hay del otro lado, ¿verdad? Yo lo marco con, no lo puedo iluminar porque estoy trabajando con un PDF y si yo ilumino el PDF se me va para la imagen siguiente. Pero acá el espacio que hay del otro lado, es una subordinada de relativo, tiene como antecedente el sustantivo espacio, el pronombre relativo tiene como función ser complemento directo del verbo hay, ¿verdad? Todo eso lo podemos ir trabajando en la clase. Pero también nos podemos encontrar con oraciones de relativo como desconozco lo que hay del otro lado, en donde ahí toda la oración de relativo está funcionando como un complemento directo. Pero hay un pronombre relativo, que es que va a tener como una especie de antecedente ese artículo lo, que es un artículo referencial para la nueva gramática. ¿Ah? Es decir, hay artículos que son referenciales porque digamos que Salvador Fernández hablaba en 1950 de artículos que adoptan el valor referencial que tenían los pronombres. Porque ustedes saben que el artículo surge de un pronombre demostrativo, ¿verdad? Y Bello también consideró que el artículo podía llegar a adoptar a tener valores referenciales, ¿sí? Y acá hay una relación anafórica, equivale a un eso que hay del otro lado. ¿Tá? Después vamos a ver cómo se llaman estas oraciones de relativo, porque se diferencian de las anteriores. Pueden estar encabezadas por los relativos convencionales, qué, cuál, quién, cuánto, por el determinante posesivo cuyo, lo llama determinante posesivo porque aparece siempre determinando un sustantivo dentro de la subordinada, como precediendo a un sustantivo. La casa de secundaria cuyo nombre es la casa de Alicia, y ahí aparece cuyo nombre, o sea, aparece como un determinante de nombre. Y luego hay adverbios relativos, dónde, a dónde, cómo, cuándo. No son pronombres exactamente relativos, pero son adverbios relativos. ¿Por qué? Porque tienen contenido adverbial y porque relacionan igual que el pronombre relativo. ¿Tá? Por eso se habla en términos generales de relativos y no de pronombres relativos, porque los hay pronombres y los hay adverbios. ¿Se entiende? Interrúmpanme, ¿eh? Miren que no estoy... Y ustedes lo mismo, Justito, Carmen, te interrumpimos porque no doy más con la duda. Bueno, Te la ponemos nuevamente. Cuando tú decís que el lo recupera su valor existencial por la naturaleza del pronombre y todo eso, del artículo, perdón. Sí. Cuando nosotros hacemos la sustitución del complemento directo, que lo hacíamos
por la gramática de Alarcos, por lo, la y la. Sí. ¿Seguimos diciendo que son posibles de sustituir por un pronombre o hay que llamarlo Sí. artículo? No, pronombre. Este lo es un artículo en la medida en que no es un, porque el pronombre en caso acusativo siempre está precediendo al verbo. Lo dije, lo hice, lo escribí, la vi o las vi. Esto no es exactamente este lo no es el lo por el que podemos sustituir un complemento directo. Este lo es el artículo neutro, lo verde. Disculpa que te haya interrumpido, pero... No, para nada, porque la duda tuya estoy segura de que muchos se lo pueden haber planteado. Es decir, tenemos dos lo. Un lo que es el artículo neutro y otro lo que es el pronombre. Cuando es pronombre, es pronombre. Y cuando es artículo, en la gramática de Alarcos nosotros decíamos, el artículo lo que hace es sustantivar. Entonces, si decimos lo verde, lo es un artículo que está sustantivando a verde. No es para nada, ni Alarcos pensaba que eso fuera un pronombre. Bueno, para Alarcos no había pronombres, pero que no fuera lo que tradicionalmente se llamaba pronombre. Pero ese lo es el típico artículo neutro que antecede a los adjetivos o a los sintagmas preposicionales. Voy a lo de mi madre. ¿Ah? Ahí no es un pronombre, es un artículo neutro. Lo que pasa es que en algunos casos, sobre todo cuando anteceden este tipo de subordinadas, ese artículo adopta una referencia, porque ese lo que hay del otro lado, ese lo, equivale a un eso, ese espacio, esa cosa que yo me di cuenta de que había del otro lado, ¿entendés? Entonces, lo que decía Salvador Fernández y que el modelo generativo recupera, porque además Bosque adoró a Salvador Fernández y Bosque es el coordinador de esta gramática, ¿verdad? Era el ponente, lo llamaron ponente, tuvo ese cargo de ponente durante 10 años en la academia, porque era el que organizaba todos los capítulos y el que mandaba a las academias locales los borradores de los capítulos para que los viéramos acá y los volviéramos a mandar, etc. En Bosque, previo a entrar a la academia, se comunicó con las hijas de Salvador Fernández Ramírez y fue a la casa, rescató del baúl todos los apuntes del docente que no habían llegado a ser publicados ni a ver la luz, y volvió a editar la gramática de Salvador Ramírez en 4 tomos. ¿Ah? O sea, las aserciones y las observaciones de Salvador Fernández Ramírez son muy atendidas por los generativos, porque tenían muchos aspectos en común. Y Salvador Fernández lo que hizo fue atribuirle al artículo un tipo, a ciertos usos del artículo, un carácter referencial. Cuando nosotros decimos el ejemplo del esbozo y de Salvador Fernández, el hombre nuevo y el antiguo, ¿no? Cuando decimos el antiguo, estamos incorporando referencialmente al sustantivo hombre dentro de ese él. ¿Ah? Es un artículo referencial para Salvador Fernández. Y en la nueva gramática se habla de la posibilidad de interpretar este artículo como referencial. La otra es considerar en otros casos, no en este, porque es un pronombre neutro, un artículo neutro que equivale a un eso, es considerar un núcleo nulo, es decir, un núcleo ausente, elíptico.
no en este caso, pero en otros. Si yo en lugar de decir lo que hay del otro lado dijera desconozco el que está del otro lado, es porque previamente a decir eso yo tuve que haber visto a alguien de este lado y presiento que del otro lado hay alguien, pero desconozco quién. Entonces digo, desconozco el que está del otro lado, el hombre que está del otro lado, o el ser, esa entidad que está del otro lado. ¿Ah? ¿Me están siguiendo? Es decir, ¿es entendible lo que digo? ¿Sí? Ustedes párenme, por favor, no tengan vergüenza. Después van a salir en YouTube igual. A ver, Yo lo que estoy pensando es, yo puedo decir, en otro caso, desconozco lo bueno, Sí. desconozco lo malo, y el celo está sustantivando esos adjetivos. Este que hay del otro lado, no puede tener ese valor adjetivo, digamos. No puede tener ese carácter de oración adjetiva sustantivada. Sí. Podría tenerlo, solo que en este modelo, si tú lo ves desde el punto de vista funcionalista, un funcionalismo va a decir que lo que hay del otro lado es una oración adjetiva sustantivada. Punto. ¿Ah? Pero en este modelo se prioriza el carácter relativo, entonces no le interesa a este modelo pensar en que hay una sustantivación por función sintáctica. No existen adjetivos sustantivados, adverbios, adjetivos adverbializados, no, existen adjetivos, sustantivos, adverbios, relativos, y hablan de oración de relativos justamente para evitar ponerse a trabajar, es decir, a nosotros nos sirve, nos evita ponernos a trabajar con transposiciones. Claro. Que yo creo que eso a los chiquilines los vuelve más locos que esto otro. Si nosotros cortamos y decimos directamente las oraciones que están encabezadas por un pronombre relativo, son oraciones de relativo, punto. Ya está. No necesitamos más. Están encabezadas por un pronombre relativo, son oraciones de relativo. Vamos a ver qué tipo de oración de relativo es. A ver, bueno, acá este pronombre relativo que hay del otro lado va a tener el primero que hay del otro lado, el espacio que hay del otro lado, va a tener un antecedente. Acá el antecedente va a ser ese lo que es mucho más inespecífico, ¿verdad? Y que puede ser sustituido por un eso. ¿Está? De hecho, este tipo de relativa, lo que hay del otro lado es una relativa semilibre. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no tiene un antecedente explícito. ¿Ah? Tiene un antecedente medio indefinido, ese artículo que puede ser entendido como un artículo referencial. ¿Sí? Pero nos podemos encontrar además con relativos complejos. Por ejemplo, cuando el relativo asume un artículo del género y número del antecedente, no vamos a decir que el artículo es el antecedente, no. Decimos que el artículo está formando parte de un relativo complejo. ¿Ah? Un relativo complejo, ¿por qué? Porque es un relativo que viene con artículo. Por ejemplo, ¿cuál es un relativo complejo siempre? Siempre va a aparecer con artículo. ¿Sí? Que a veces aparece con artículo y otras veces no, pero en este caso, si yo digo la chica a la que saludaste se llama XX, bueno, ahí la que, ese la, asume, adopta el género y el número del antecedente chica. ¿Ah? Y además va a aparecer un relativo, además de complejo, preposicional, porque está introducido por una preposición. ¿Por qué? Porque está cumpliendo una función sintáctica dentro de la oración subordinada. Es la saludada, o es lo saludado. ¿Ah? La saludaste. ¿Ah?
El artículo es anafórico, por ejemplo, cuando no aparece, por ejemplo, con el lo, no aparece tampoco el antecedente. Cuando el artículo es anafórico, el antecedente puede ser un elemento nulo. Entonces, di con la que buscaba. Y ese la, ¿verdad? A ese la se le pueden reconocer propiedades pronominales. ¿Por qué? Porque en realidad el sustantivo no aparece. Entonces acá tenemos dos posibilidades de análisis. Cualquiera de las dos son aceptadas por la nueva gramática. O una, considerar que hay, yo ahí puse un cero, ¿verdad? La cero es el núcleo nulo, el elemento nulo, porque el contexto lo aporta, se acepta la elipsis, se acepta, y es cómodo que se acepte, por supuesto, no elidir oraciones enteras, verbo con complemento directo, indirecto y régimen, todo elidido, no, eso no. Pero una elipsis de verbo o una elipsis de un sustantivo es lo que puede explicar este tipo de estructuras. ¿Ah? Sí. Cuando vos hablas del núcleo de símbolo o cero, ¿no? Yo estaba pensando en el tema anterior, pero con la explicación que dije acá, no, estaba pensando en el verbo, ese desconozco, Sí. porque yo desconozco eso. Sí. Y también estaba determinando que ese núcleo fuera nulo, pero en esto que vos estás diciendo ahí es hoy. O sea, esos núcleos nulos no se comportan de manera diferente, inclusive. Sí. Que no es como el caso anterior. No. Acá hay una elipsis, en el otro no. En el otro no podés encontrar elipsis. Claro, pero O sea, el único recurso ahí, qué buena observación. Porque la pregunta porque- que hago es, mi duda es esta, porque me quedó, si ese verbo, porque el verbo en sí mismo, ese verbo de conocer, Sí. no es como ese verbo que está ahí. No. Como si tú te daría como más certeza, el conozco ya de por sí te está generando una duda. Sí. Y entonces, yo lo que veo es que los comportamientos de los núcleos nulos, no digo, más allá de que sean diferentes, también es el verbo con el que acompañan, todo el contexto están determinando. Sí. Entonces no podés hacer el mismo razonamiento y tenés que ir viendo como paso a paso, por decirlo Ah, no, claro. Pero además, el problema es que lo que hay en el otro lado, lo que hay, sí, la oración es esa, lo que hay en el otro lado, vos ahí no podés incorporar ningún elemento nulo. Por eso, el único análisis posible es pensar que ese lo tiene aptitudes referenciales. ¿Entendés? Equivale a un eso. Que es lo que decía Salvador Fernández y lo que decía Bello. Es decir, ya venía ese análisis estudiado en siglos anteriores. ¿Sí? Pero está muy bien porque además, bueno, vos podrías decir, desconozco la que te llamó, pero ahí desconozco la que te llamó es porque ya alguien te llamó, es una mujer y hay una especie de intercambio de enunciados anterior que permite establecer una referencia más clara. Lo que pasa es que tiene que ver con, por decirlo de alguna manera, como las redes semánticas que se establezcan junto con ese verbo. Ah, sí. Quiero decir, porque el verbo puede ayudar, pero depende de lo que está después, pero Totalmente. no se comportan siempre igual. No, O sea, tenés que ir viendo, porque después es otro verbo y ese que está ahí, claro, ahí hay una elipsis. Ahí hay una elipsis. Di con la que buscaba implica que el otro ya sabe que yo estaba buscando algo y que es algo femenino además y que yo incorporo ese la. Sí. Exacto. Pensando en ese mismo ejemplo, creo que es el artículo neutro lo que posibilita. Totalmente. Porque en realidad, en cualquiera de los casos, si ponemos un artículo femenino, ¿no? Con género, no pasa lo mismo. Exactamente. No. Van bien encaminados. Es decir, es el artículo neutro el que nos impide incorporar un núcleo nulo. ¿Tá? Pero cuando aparece el artículo en femenino o en masculino, entonces ahí sí podemos entender que hay elementos elididos. ¿Sí? Ahora, esos chiquilines lo pueden captar perfectamente. Y no va a haber ningún problema, va a seguir siendo una oración de relativo. ¿Ah? Es decir, lo que pasa es que el antecedente de ese que nos va
a resultar más claro cuando hay un análisis con núcleo nulo, porque es algo que ya fue dicho anteriormente. Entonces, obviamente ese artículo aparece en femenino y en singular porque hace referencia a un elemento femenino singular que yo estaba buscando, que puede ser una llave o una hoja que se me cayó, lo que sea. ¿Ah? Bueno, muy bien. ¿Puedo seguir? Por allá, por el resto del país, ¿tienen alguna duda, alguna pregunta? ¿Están callados? ¿No? ¿No? ¿Sigo? Bueno, muy bien. Entonces, podemos tener relativas preposicionales también. ¿Tá? Diferentes... a ver, una cosa es este ejemplo. Diferentes de los que estaban, a este otro, los alumnos de los que hablaron ayer, de los que ustedes hablaron ayer. ¿Tá? Si yo digo algo diferente de los que estaban, yo acá los subrayé separados, porque en este caso la preposición no va junto con el relativo. ¿Tá? Es diferente de algo. Y ese los que estaban se puede analizar como qué, que lo vimos recién, como el elemento nulo, ¿tá? Un relativo, una oración de relativo con el núcleo nulo, ¿tá? Porque yo qué sé, son los alumnos que estaban en el otro salón, ¿tá? Ese no es preposicional, pero los alumnos de los que hablaron ayer sí es preposicional. ¿Por qué? Porque hablaron de los alumnos. Es decir, esa preposición está seleccionada por el verbo hablar y es todo un complemento de régimen o un suplemento para largos o un objeto preposicional para largos. Es un régimen. ¿Tá? Entonces, ese es un relativo complejo, el que aparece dentro de un sintagma preposicional como un término de la preposición. ¿Se entendió? El otro no, el diferente de los que estaban no es relativo complejo. ¿Tá? El de abajo, los alumnos de los que hablaron ayer, sí. Y el pronombre quién muchas veces se asimila a los relativos complejos, porque yo puedo decir que pase el que sigue o que pase quien sigue. Entonces se puede asimilar a un relativo complejo, ¿verdad? Y después tenemos ciertos relativos complejos con lo que y lo cual que tienen antecedentes oracionales. Por ejemplo, cuando decimos está clarísimo, lo que no impide que en algún caso pueda haber alguna pregunta. Entonces, ese lo que es como una especie de conclusión a la que se llega y tiene como antecedente en realidad toda la oración anterior. ¿Tá? Es también una oración de relativo, pero es un tipo de oración de relativo que funciona como una oración final. ¿Sí? Así que ahí tienen ustedes el montón de funciones que pueden cumplir las oraciones de relativo. ¿Sí? Que no las teníamos incluidas en nada, solamente lo que hacíamos era pensar en que estaban traspuestas a adjetivo y ahí se acababa todo nuestro drama. ¿Tá? Son oraciones que aparecen por muchos lugares dentro de la organización sintáctica de la oración. Tenemos relativas de dos tipos, de tres tipos. Las relativas comunes, que son las relativas que tienen un antecedente y que funcionan dentro de un sintagma nominal bien prolijito. ¿Tá? Después tenemos oraciones relativas semilibres, como el que dice eso miente, que puede ser entendida como un artículo sin antecedente expreso, o también en el caso de un relativo complejo, el que dice eso con un núcleo nulo, en el caso de que pueda incorporarse ese núcleo nulo por el contexto. ¿Se entendió?
¿sí? Y luego, bueno, me olvidé de poner en negrita las relativas libres, porque las relativas, como esta, regalo el libro a quien le interese, ya va a ser una relativa libre. Regalo el libro, fíjense, acá tenemos una relativa funcionando como complemento indirecto. ¿Sí? Es una oración de relativa. Punto. No es una oración adjetiva, sustantivada, porque aparece funcionando como complemento indirecto. No, es una oración de relativo funcionando como complemento indirecto. ¿Sí? Todas las llamadas adverbiales propias por la gramática de Alarcos son relativas libres. ¿Por qué son relativas libres? Porque no tienen antecedente. ¿No? En las semilibres aparece el artículo allí funcionando. ¿Sí? Entonces podemos decir, bueno, hay un antecedente, hay un núcleo nulo, ¿verdad? Un antecedente que no aparece mencionado, pero está en el contexto, como el que dice eso miente, es una semilibre. Pero si yo digo, quien dice eso miente, ya ahí tengo una libre. ¿Ah? Porque el antecedente no está. Y se quedó donde le dijeron. Son relativas que tienen antecedentes tácitos. Tácito en el sentido de que están incluidos dentro de su propio significado. El adverbio relativo donde implica el lugar donde. El adverbio relativo cuando es el momento cuando, o el instante cuando. El otro adverbio relativo, donde, cuando, ¿se me fue? ¿Cómo? Cómo es la manera como. ¿Ah? Entonces, tiene antecedentes que están implícitos. Implícitos, ¿por qué? Porque están incorporados en su propio sentido referencial, su propio significado referencial. ¿Sí? Entonces, tenemos relativas comunes, relativas semilibres y relativas libres, funcionando como adjuntos o como argumentos. ¿Sí? A ver, si yo voy para atrás, fíjense, tenemos lo que había del otro lado, que es una relativa semilibre, ¿sí? Porque tiene como un antecedente lo, pero es un lo referencial que se llena de significado con todo lo que ella fue diciendo anteriormente. Sobre el cual, ¿qué dirían ustedes que es esto? Sobre el cual podía pararme una vez que hubiera decidido entrar. Acá tenemos como antecedente, ¿qué cosa? El piso, el material sólido, ¿verdad? Mencionado en la oración, que también es subordinada, que está en amarillo. ¿Y qué dirían ustedes que es esto? ¿Aparece una preposición, un artículo? ¿Qué clase de relativo es? ¿Es relativo complejo, relativo preposicional o relativo común? Complejo y preposicional, las dos cosas. Porque es complejo porque aparece con el artículo, pero además tiene la preposición. ¿Ah? ¿Y qué función está cumpliendo todo ese sintagma preposicional del cual el relativo es el término? Dentro de la subordinada. ¿Podría pararme sobre el cual? Me paré sobre el piso. ¿Me pueden decir dos cosas? A ver. De acá no se ve muy bien.
Bueno, me paré sobre el piso, o me paré sobre el piso que estaba del otro lado del espejo. A ver, ¿qué es? Puede ser de lugar, pero que hay una O también de... Puede ser de lugar, digo, ¿no? Pueden entenderlo como un circunstancial de lugar, pero pararse sobre algo, podemos pensar que ese verbo pararse selecciona un lugar donde pararse, entonces lo entendemos como un régimen. ¿No? O sea, por eso decía, me pueden decir dos cosas, o que es circunstancial o que es un régimen. ¿Ah? Porque en el caso acá tiene que ver lo que Beatriz decía sobre el significado del léxico, ¿verdad? Las redes que el propio lexema del verbo puede establecer, ¿verdad? Por el verbo pararse supone un lugar sobre el que uno se para, sobre todo en este caso. ¿Cómo pararme debajo de o pararme en? ¿No puede ser un complemento argumental del lugar? O sea, que puede sea ser, claro, un complemento argumental del lugar perfecto. ¿Sí? Lo podemos entender como complemento de régimen en un sentido amplio o como un complemento argumental del lugar, pero si decimos argumental no podemos decir que es circunstancial. No, argumental, exigido pero que no requiere la función. Exactamente, sí. Rigurosamente sería eso. ¿Ah? En la nueva gramática se deja un poco medio liberado, un poco como, digamos, está dentro, estos argumentales de lugar, de destino, de origen, están dentro del capítulo de complemento de régimen. Entonces, podríamos interpretar en términos muy generales que podríamos llamarlo complemento de régimen y no estamos pecando. ¿Ah? Porque está dentro del capítulo complemento de régimen. Y más en casos como los casos nuestros, que estamos enseñando en ciclo básico, no tenemos español en bachillerato, en secundaria, y bueno, tenemos que manejarnos con cierto nivel de abstracciones que puedan llegar a los chiquilines, ¿no? Entonces, sí. Queremos hablar de complemento de régimen en un sentido genérico, no importa si selecciona una preposición o muchas, está dentro de lo permitido, digamos. Tenemos un poco de manga ancha en ese sentido. Sobre todo porque además la propia gramática nos permitió esa manga ancha en la medida en que apenas lo soslaya en la explicación dentro del complemento de régimen. ¿Sí? ¿Se entendió esto? Bueno, muy bien. Nada más que para ver un poco por dónde andaban las oraciones dentro del mismo texto que nos trajo a hablar del tema. ¿Qué pasa con las subordinadas sustantivas? Siguen siendo las mismas de siempre, siguen siendo entendidas como subordinadas sustantivas funcionando como sujeto, como complemento directo o como término de preposición. Ahí no hay modificaciones, digo, se las sigue llamando sustantivas atendiendo a la tradición. ¿Tá? Lo aclaran así en la nueva gramática, atendiendo a la tradición. Acá lo que hice es algo que podemos hacer para mostrar el efecto. Si elegimos esta vía lenta para ponernos a trabajar con las oraciones relacionadas, yo puse en la columna de la izquierda lo que dice el texto con todos los colores, ¿no? Y en la columna de la derecha lo desarmé, hice desaparecer la subordinada. Sin pausa y sin tregua investigué por medio del tacto lo que había del otro lado. Y en el otro lado, en la otra columna, sin pausa y sin tregua investigué por medio del tacto, busqué algo en el otro lado, porque si yo saco la subordinada, yo ahí ya tengo que expandirme mucho más, ¿sí?
Entonces, mostrando estas oposiciones, yo creo que los gurises que no son bobos se van a dar cuenta de que el efecto de la subordinada es como aunar, ¿verdad? Imantar, cohesionar, ¿verdad? Pues no es lo mismo decir busqué algo en el otro lado que lo que había del otro lado. ¿Ah? Porque parece que ahí estoy haciendo referencia a algo que yo ya mencioné anteriormente. Extendí mi brazo, leo del lado izquierdo, extendí mi brazo desde la parte inferior del marco y comprobé que había suelo, un material sólido sin grietas ni polvo, sobre el cual podría pararme una vez que hubiera decidido entrar. Bueno, ahí ya tengo más complicaciones. Primero porque tengo una subordinada sustantiva que es obligatoria, porque el verbo comprobar es transitivo y me obliga a la presencia de un complemento directo. Si yo suprimo la subordinada, ya no puedo ni siquiera mencionar el verbo comprobé. Y esta es una buena cosa para mostrar lo que es la transitividad en la clase, ¿verdad? Porque el verbo... ¿Querías algo, Oscar? ¿No? El verbo comprobé va a necesitar un complemento directo, ¿verdad? Es un verbo transitivo que va a necesitar, no solamente lo selecciona, obliga a que aparezca. Porque una cosa es seleccionar y otra cosa es que obligue, ¿verdad? Hay otros transitivos que pueden resultar absolutos, pero este no, ¿verdad? Entonces, yo ahí ya tengo que cambiar y decir, bueno, toqué un suelo, un material sólido sin grietas ni polvo. Sobre ese suelo podría pararme, tal vez. Al entrar allí podría pararme. Eso pensé. Yo tuve que agregar todo eso. Eso es lo que tuve que hacer yo. De repente a ustedes les resulta más sencillo. Pero yo no pude resolverlo si no agregaba todo eso en sustitución de las subordinadas. ¿Ah? Entonces, el enfrentar a los chiquilines y enfrentarnos a nosotros mismos, a este juego, que es como una especie de juego diabólico, ¿no? Pero que nos permite acercarnos más a lo que es la sintaxis. ¿Se dan cuenta? No me digan que no están descubriendo cosas que de repente no habían pensado. ¿Ah? Porque cuando yo me puse en este juego con este texto, si bien yo he trabajado siempre con textos, de repente yo no buscaba un texto tan complicado para trabajar en clase, ¿sí? Inclusive cuando elaboré los manuales tampoco busqué cosas demasiado complicadas, porque los chiquilines están solos, que yo ahora estoy trabajando con profesores acá. Entonces tengo una oración dentro de la otra. Digo, fíjense cómo teniendo dentro de la sustantiva una oración de relativo, yo tengo que hacer todo una circunvalación que queda ridícula, que queda absurda, que queda como desmedida, llena de palabras que no van a ningún lado, resolverla sin subordinación. ¿Ah? Es un poco para mostrar por qué existe subordinación, entre otras cosas, ¿no? Y por qué cuando hablamos con subordinadas también. ¿Y por qué nos ponemos contentos cuando nuestros hijos empiezan a usar subordinadas también? Porque eso supone una elaboración cognitiva superior, ¿verdad? No me digan que ustedes no anotaron cuando los hijos empezaron a quedar. ¿Anotaron o no? ¿No? ¿La edad? Fecha, pero sí cosas. Ah, bueno, más cosas. Y la edad, yo a tantos años perdió el diente, pero además a tantos años me empezó a usar una subordinada sustantiva, a tal edad una subordinada adjetiva. Y ahora no tengo nietos, pero con los sobrinos nietos hago lo mismo. Soy el colmo.
Así que bueno, estas son las consecuencias. Son consecuencias sintácticas, son consecuencias semánticas de lo que pueden ser las oraciones subordinadas. ¿Ah? Vamos a ver. En este caso, este es el caso 1, las subordinadas en este caso van a funcionar como argumentos, ¿verdad? Y acá, en este otro caso, ¿verdad? Toqué un suelo sobre el cual tal cosa, en este otro caso van a funcionar como una subordinada de relativo porque va a tener como antecedente suelo. Si yo no quiero estar repitiendo suelo, voy a tener que usar el pronombre relativo. ¿Ah? Entonces, son diferencias que podemos plantear a la clase. Supongamos que bueno, que elegimos un texto en el que aparezcan y todavía no hayamos desentrañado. Este es un punto de partida por el que podemos desentrañar, ¿verdad? Además, la diferencia entre los dos nexos, hay un nexo que no tiene antecedente, que es el nexo de la subordinada sustantiva, y hay un nexo que sí lo tiene, que es el nexo de la de relativo. Por eso aparece suelo repetido cuando desaparece la subordinada de relativo. ¿Sí? Al arco creo que se llamaba el Q2. Esa era la diferencia de Q1 y Q2 de Alarcos. ¿Ah? Ese era el Q2 de Alarcos. Pero no solamente es el que, sino todos los pronombres relativos los que tienen esa referencia anafórica. ¿Ah? Pero es exactamente eso, ¿verdad? Bueno, entonces, después de que se establecen las diferencias y trabajamos con todas esas diferencias y vemos oraciones de relativo y vemos todas las demás, o en el medio o al principio, como quieran, podemos ir trabajando con otros textos, ¿verdad? Este es un fragmento del cuento Luna de Verónica Leconte. Es una adolescente que está sola en un balneario de Rocha cuidando unas cabañas porque la madre se fue con el novio, con el tercer marido, que no con el novio, con el tercer marido, se fue de vacaciones a otro lado y la dejó a ella cuidando las cabañas. Entonces, ella está furiosa porque además de dejarla a ella, la dejó con el hijo del marido, que es otro adolescente, pero es un idiota. Así lo llama ella. Entonces está furiosa porque ese idiota no le ayuda a nada. Entonces dice, tenemos 3 cabañas y en el fondo está nuestra casa. Cada cabaña tiene un jardín y un parrillero. Las acróbatas eran unas muchachas que hacían acrobacia, que habían alquilado, dice, llenaron el fondo de cajas, carpas y porquerías extrañas que son custodiadas por el perro. Las otras 2 cabañas van a ser ocupadas hoy por unos grupos de jóvenes que tienen la suerte de no trabajar en verano, de no tener hermanastros, ni abuelas super cool que ayudan con una mano sola, ni madres que se van de viaje en plena temporada. Eso es lo que dice Luna, esta adolescente. Entonces, fíjense que ahí aparecen oraciones de relativo, aparecen oraciones coordinadas, y lo que podemos pedirle, siempre trabajar con fragmentos cortos para este tipo de cosas, ¿no? Inclusive hasta con un enunciado complejo, con varias oraciones, y bueno, y ver cómo se puede armar de manera diferente. Entonces, podemos pedir, partir de un texto, pedir que lo desarmen y después de estar desarmado, que lo vuelvan a armar de manera diferente. Esto tiene el peligro de que es muy probable que se sientan demasiado inspirados por el texto anterior y no les dejamos, la mente no queda libre. ¿Ah? La mente de ellos no queda libre, porque ya tienen el texto anterior y ese texto los va a dirigir de alguna manera y van a sentir que lo que están armando es demasiado parecido a. ¿Ah? Lo mejor sería desarmar nosotros y entregarles el texto desarmado y entregar luego de que aparezcan todas las pruebas
y analicemos cada una de ellas y veamos y podemos trabajar, qué sé yo, hasta una semana entera de repente con esto. Va, una semana entera de tercero son dos horas. Disculpen, es la realidad. Es lo que se pudo conseguir, os doy fe. Antes no lo teníamos. Pero teníamos una más totalmente Totalmente. Pilotos, sí. Ah, bueno, está, pero estás hablando de la prehistoria, Mónica. No, eso esa es la prehistoria. El plan piloto es un plan que ustedes de repente ni habían nacido. Teníamos español hasta el sexto. Claro. Ah, pero yo hice una práctica en quinto año, no. Ah, pero eso no es plan piloto, eso es otra cosa. TENS, sí. Piloto es un plan de 1963. Ah, sí. Para ustedes es prehistoria. Un hermoso plan, era muy lindo. No solamente porque español, teníamos español con 6 horas semanales, teníamos tercero, había literatura en tercero también y español en tercero, y había español en sexto. Y se podía coordinar con otras materias. Y se coordinaba también, con otras materias también. por Era un plan ejemplo, muy... se corregían escritos de otras materias para También. que vieran todos los errores que Exacto. ponían en... Sí, ahí los profesores podían tener mucha libertad, porque además teníamos muchas horas de clase. Pero bueno, las cosas fueron Cambiaron. pero sí, con TENS era precioso porque teníamos cuarto, quinto con TENS y se trabajaba muy lindo. Las experiencias de TENS fue una lástima que se perdiera, así no quiero ni pensar. Pero bueno, se perdió. Entonces, se puede desarmar en oraciones, ¿verdad? Y luego volver a armarlo. Y tratar de ver si podemos incorporar algunas oraciones diferentes. Yo acá hice un intento, ¿verdad? La que está en el fondo es la última de las 3 cabañas que tenemos. Cada cabaña tiene un jardín y un parrillero. Lo que podríamos hacer es pedirles, darles como una cosa obligatoria. Bueno, armen un texto que tenga 3 subordinadas de relativo. Armen un texto, obvio, ustedes tienen que haberlo probado antes, porque si no, pobres chiquilines. Si no les salió a ustedes, es difícil que les salga a ellos. Pero armen un texto que tenga relativas libres, 2 relativas libres. Transformen las oraciones Entonces ahí sí podemos presentarles el texto anterior como muestra, ¿tá? Porque eso de repente podría ayudarlos un poco más. Ustedes van viendo, pero es una propuesta bastante libre en el sentido de que a ustedes les da muchas opciones. Cada cabaña tiene un jardín y un parrillero, las acróbatas se fueron, pero el perro custodia las cajas, carpas y porquerías extrañas que dejaron. Unos grupos de jóvenes llegarán hoy y ocuparán las 2 cabañas que están libres. Estos jóvenes no tienen hermanastros, ni abuelas que ayudan, ni madres que se van de viaje. Y bueno, y ahí suprimí otras cosas, ¿verdad? Pero para no dejarlo exactamente igual al texto primero. La otra posibilidad es dejar, como se trabaja en español lengua extranjera, los ejercicios de español como segunda lengua son muy interesantes y podemos incorporar muchísimos de esos ejercicios a nuestras prácticas, sobre todo porque en lugares de frontera como Artigas, por ejemplo, el español prácticamente es una segunda lengua. Entonces, ahí si usamos... ¿Me están escuchando los de Artigas? ¿Ya se fueron? ¿No aparecen los de Artigas? No están. Bueno. No te escuchan. O no me escuchan. No, debe escuchar. No puede hablar. Ah, Ya escucha. bueno. No, pero puede. Ah, bueno. Muy bien. Porque los mencioné y no los veía. Acá estamos en Morro Blanco escuchando. Ah, bueno. A ver, repórtense todos entonces. Ya que estamos reportándonos,
Santa Rosa, ahí tiene que ir. Santa Lucía. Bueno, ¿van entendiendo? ¿Se va entendiendo lo que estoy planteando? ¿Sí? Sí, bárbaro. Bueno, entonces, Tacuarembó, muy bien. Bueno, en Tacuarembó también hay zonas rurales en donde español puede ser segunda lengua también. Entonces, acá tenemos, por ejemplo, ven, yo lo que hice fue sacar oraciones subordinadas, desorganizarlas y pedirles que las incorporaran. Y luego de incorporarlas, ver por qué, que justifiquen por qué esa va ahí, ¿verdad? Y si hay un pronombre relativo, o ver cuál es el antecedente, y justificar la presencia de ese pronombre porque hay un antecedente, etcétera, etcétera. Entonces, este tipo de ejercitación, ¿verdad? Es posible. La otra posibilidad es entregar un texto desarmado para que lo armen. Ahí lo desarmé yo y este no aparece armado en un principio. Me llamo Luna, dentro de 3 meses voy a cumplir 16 años, mi madre y mis amigas dicen, soy pesimista, yo no lo creo. Ven, ahí al estar desarmado, porque yo lo desarmé tal cual, entonces ahí yo no incorporé nada, ni inventé nada. Obviamente, si les pedimos que lo armen, los chiquilines van a tener que incluir nexos y van a decir, mi madre y mis amigas dicen que soy pesimista. ¿Ah? Yo no lo creo, simplemente veo las cosas como son, un desastre. No piensen, soy malhumorada. Al contrario, siempre estoy de buen humor o casi siempre. Ahora, por ejemplo, mi madre se fue de viaje con su esposo, les conté sobre él. Obviamente, se dan cuenta ustedes que hay algunas oraciones que van a ser sustantivas y otras que van a ser de relativo, ¿verdad? Entonces, acá, obviamente, si nosotros estamos ubicando oraciones con verbos transitivos que no tienen su complemento directo, ya les estamos diciendo que hay un complemento directo que tiene que aparecer en la oración siguiente o por ahí, ¿verdad? La otra cosa es, y esto sería ya como más malévolo, dar todo esto desarmado, pero además de desarmado, desordenado. Claro, está muy bueno. Ahí es mucho más malévolo, pero sin mayúsculas, y sin puntuación, ¿verdad? Entonces ahí está. Ahí nos crucifican. No, pero puede ser, depende del grupo. Hay grupos que sí, si son muy avispados, lo van a poder hacer, ¿no? Entonces, este tipo de situaciones son las que conviene generar. ¿Ah? ¿Por qué? Porque, bueno, por supuesto, acá está el texto completo, ¿verdad? Me llamo Luna y dentro de 3 meses voy a cumplir 16 años, mi madre y mis amigas dicen que soy pesimista, pero yo no lo creo, simplemente veo las cosas como son, un desastre. No piensen que soy malhumorada, al contrario, siempre estoy de buen humor o casi siempre. Ahora, por ejemplo, mi madre se fue de viaje con su esposo, el que les conté. El que no lo quiere mucho, pero bueno. ¿Ah? Bueno, y estas son las cuestiones teóricas que podríamos mostrar en clase. Ven cómo se comportan las oraciones que se incrustan como subordinadas luego de determinados verbos, y empezar a revisar el concepto de transitividad, que de repente no lo vieron mucho en segundo, vieron más bien las funciones sintácticas que no lo trabajaron mucho con verbo transitivo. Ojalá que sí, ojalá que en segundo se pueda llegar a dar alguna información que ayude al programa de tercero. Cuando yo estaba en inspección siempre pedía, por favor, que los profesores de segundo conectaran en el mismo centro con los de tercero, porque los de tercero se encuentran perdidos si los chiquilines vienen con muchas cosas que no conocen. No se puede dar el programa de tercero, sino. Entonces, ver este tipo de comportamientos de las oraciones subordinadas. Hay verbos que no los
que tienen un tipo de transitividad absoluta y otros que no, otros que son transitivos y es una transitividad obligatoria. ¿Saben cuál es la absoluta? La que puede el verbo no tener el complemento directo. Porque yo puedo decir investigué mucho, pero no puedo decir comprobé mucho. ¿Ah? Tengo que decir qué cosa comprobé. Entonces, un verbo como investigué puede ser un verbo que tenga una transitividad absoluta, que aparezca sin su complemento directo, y hay otros que no, hay otros que obligatoriamente lo van a precisar. Y las oraciones de relativo, que en realidad son verdaderas incrustaciones, son oraciones que aparecen incrustadas dentro de otras. Y acá yo subrayé en este ejemplo un material sólido sin grietas ni polvo sobre el cual podría pararme, porque muchas veces nos preguntamos cuál es el antecedente del pronombre relativo. Y el antecedente nosotros pensamos que es un sustantivo, y sí es verdad, el núcleo es el sustantivo. Pero en este caso yo no puedo decir que el núcleo solamente es material, porque en realidad sobre el que me paré es sobre ese material sólido sin grietas ni polvo. Es decir, es todo el sintagma el antecedente. ¿Ah? O sea, no pecamos si decimos que el antecedente es el sustantivo material, pero Le falta información. pero en realidad, cuando ese sustantivo aparece muy complementado, en realidad lo que está ocurriendo ahí es que el antecedente es todo ese sintagma. ¿Ah? Las manecillas del despertador que no se habían movido, porque no son manecillas cualquiera, son manecillas del despertador. Digo. Y bueno, acá tengo las diferencias entre las relativas semilibres y libres, ya es la hora, así que tengo que ir cerrando. Esto lo van a ver en las diapositivas que se cuelguen en la página web de inspección. Tengo un ejemplo de la semilibre, lo que había del otro lado, y un ejemplo de la libre, cómo se entra a la muerte o cómo se nace lejos de la voluntad, sin riesgos ni disyuntivas. Es libre, ¿por qué? O porque pensamos que tiene un antecedente nulo, o porque el antecedente está implícito. ¿Ah? Y luego las que forman períodos, las que más comúnmente aparecen son las causales. ¿Sí? Son las más comunes en los textos. De repente pueden aparecer concesivas, pueden aparecer condicionales, pero esas hay que trabajarlas también con un poco de pie de plomo, tranquilos, porque allí los chiquilines no van a poder reconocer ni antecedentes ni funciones sintácticas claras. ¿Ah? Son oraciones que, en definitiva, salvo las causales, que tienen una función sintáctica clara, que es un complemento circunstancial de causa, que existe el complemento circunstancial de causa, ni en una condicional, ni en una concesiva, ni en una consecutiva, tan lindo que tal cosa, yo me voy a encontrar con funciones sintácticas claras. Entonces esas, bueno, si tienen tiempo de trabajarlas, bien. Y si se aparecen en algún momento del año, de repente mostrarlas. ¿Sí? De cualquier manera, si llegaran a aparecer en los textos armados, bueno, ahí ya tienen ustedes la entrada, armados por ellos, ahí ustedes ya tienen la entrada para poder explicarlas en la clase. ¿Ah? O maldecir al chiquilín al que se le ocurrió escribir una oración condicional. Eso también pueden hacer. Lo echan de la clase. Es un trabajo grande que tenemos en puerta, ¿verdad? Y bueno, y acá les dejo otros ejemplos para armar y desarmar y posibles actividades pensadas, que son las actividades que ya hemos visto, ¿verdad? El análisis sintáctico tradicional, el que hacemos en el pizarrón, también hacerlo en la medida en que aparezcan ejemplos que merezcan ser estudiados, ¿verdad? Para poder desglosar y para poder mostrarles a los chiquilines cómo están funcionando las cosas en esas oraciones. Pero lo interesante es hacerlos entrar
en el juego del armado y desarmado, y sobre todo cuando pedimos, por ejemplo, una producción de texto, pedir que armen el texto con oraciones. Por ejemplo, se dio la cosa de que aparecieron oraciones condicionales. Bueno, a ver, armen el texto usando 2 oraciones condicionales. Armen el texto usando 3 oraciones de relativo. Un texto cualquiera que a ustedes les interese a partir de un texto, una producción X, sea argumentación, sea explicación, sea narración, lo que sea. Háganlo, pero usen 2 coordinadas, una subordinada sustantiva, a ver que ellos mismos, y que digan en qué momento la usé, después que digan, que vean, y digan, usé tal subordinada por tal cosa. ¿Ah? Si logran eso, entonces, bueno, ahí 100 puntos, ¿verdad? Bueno. ¿Verdad que sí? Que existen los 100 puntos, ¿verdad? Bueno, y nada más, Bueno. digo, me despido.